que por ti suspira. Ven, Señor. Saludo cordial, fraterno, de cercanía en Jesús Eucaristía para todos, para todas ustedes. Los que aún se encuentran en sus casas, en este confinamiento, oramos y encomendamos a aquellos que pueden reiniciar sus labores, sus trabajos. Encomendamos a todos los que sirven, buscan el bien en estos tiempos de dificultad, de crisis, que despiertan valores y potencian cosas muy buenas en el ser humano. Encomendemos pues nuestras realidades personales, familiares, sociales, al Dios de la resurrección. Seguimos en Pascua, seguimos en paso de muerte a vida, de oscuridad a luz. Que Dios bendiga e ilumine cada situación que estemos enfrentando. Reunámonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de ustedes y de mí. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Entonen la alabanza a nuestro Dios, todos los que lo temen, pequeños y grandes, porque llegaron a su realización la salvación y el poder y la potestad de su Cristo. Aleluya. Oremos. Oh Dios, que abres la entrada del reino celestial a los que han renacido del agua y del Espíritu Santo, acrecienta en tus hijos la gracia que les diste, para que en tu bondad, quienes hemos sido purificados de todos los pecados, no nos veamos privados de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Esteban al pueblo y a los ancianos y escribas: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, lo mismo que sus padres. ¿Hubo un profeta que sus padres no persiguieran? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo
y ahora ustedes lo han traicionado y asesinado. Ustedes recibieron la ley por mediación de ángeles y no la han observado. Oyendo sus palabras se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentórea, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas y clamando con voz potente, dijo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras murió. Saulo aprobaba su ejecución. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que viene a mí no tendrá hambre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo el gentío dijo a Jesús: ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aunque los evangelios fueron escritos e inspirados a la luz de la Pascua, de la muerte y la resurrección de Cristo, a las primeras comunidades cristianas, no deja de ser bien actual y más entre nosotros que este tiempo de Pascua
que estamos viviendo litúrgicamente nos permita mirar con ojos pascuales todo lo que está ocurriendo, todo lo que nos circunda, lo que hemos vivido ya hasta el día de hoy, los cambios hasta violentos y agresivos en el estilo de vida que esta situación ha supuesto para muchísimos de nosotros, por no decir para todo ser humano. Nuevos criterios, nuevos paradigmas, nuevas formas de vivir, de estar, de compartir, de trabajar, de estudiar. Estamos en Pascua. Y como siempre he afirmado, el tiempo litúrgico no es un tiempo religioso simplemente, de piadosos que se esconden en templos o se colocan en el ropaje de una religión llamada católica. El Señor que inspira todo lo que la Iglesia hace y celebra, el Señor actúa en el tiempo litúrgico que Él mismo ha inspirado. El tiempo litúrgico nos da de parte de Dios, actualiza de parte de Dios lo que celebra. Y si estamos en Pascua, si estamos celebrando litúrgicamente Pascua, es porque el Señor está haciendo Pascua con nosotros en medio de lo que estamos viviendo. Así que podemos mirar pascualmente, actualmente estos textos que nos pide la palabra meditar. Sabemos bien entonces que en aquella época, en el Antiguo Testamento y en tiempo de Jesús, pero sobre todo en el Antiguo Testamento, los profetas se acreditaban por algún signo. No era que apareciera alguno dándoselas de profeta, para que el pueblo le creyera, para que el pueblo accediera a ver en él algo más. Tenían que acreditarse por un signo, una profecía cumplida, o un signo o una señal sobrenatural. Por eso llegan los judíos a confrontar al pobre pescador de Galilea, al pobre rabino de Galilea, a Jesús. ¿Y cuál es tu signo? Para que viéndolo nos convenzas, nos abrumes, nos dejes boquiabiertos. ¿Cuántos quisieran pues ese signo que acredite a Dios en su vida, que los sorprenda, que los deje boquiabiertos? ¿Y qué pasa con Dios pues, que no le coloca ya un tate quieto a esta situación? ¿Dónde está Dios que no suscita milagrosamente el signo de la vacuna que nos vuelva a la realidad normal de antes? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están sus signos que lo acrediten? Ahora sí que necesitamos a un Dios que obre milagros con chasquido de dedos. ¿Dónde está ese Dios? Podemos muchos entonces caer en esa desesperación y querer que se acredite a ese Dios que la Iglesia predica con tanta insistencia, tantas misas por todos lados, por televisión, redes sociales. ¿Y dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese Dios acreditado por un signo que llame nuestra atención? Pueden estar muchos cuando se acumulan los días y la situación parece todavía muy complicada de superar, estarse preguntando esto. ¿Qué acredita a Dios en tu vida? ¿Qué lo acredita para que yo crea, para que yo me aferre a Él? Y le sacan en cara al Señor el signo del maná en el desierto. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Cuál es tu signo? El maná en su momento llenó de sorpresa y de emoción al pueblo hambriento. Después de un reclamo, después de murmurar como siempre hacemos los seres humanos, murmurar contra Dios, es nuestro más sencillo y fácil de coger conejillo de indias. Después de haber murmurado, renegado, Dios suscita este alimento natural. Por sorprendente, por misterioso que pareciera, el maná no dejó de ser un alimento temporal, efímero, material. Por eso Jesús les insiste, ¿y de qué se jactan? Si al final no terminaron diciendo, nos hastía este maná sin carne, este pan sin sustancia, estamos hastiados de lo mismo, porque el ser humano es profesional en acostumbrarse, en caer fácilmente en la rutina, en la monotonía, y por eso reniega ante Dios. De ese maná al principio tan milagroso, por el que dieron gracias y alabaron a Dios,
después renegaron. Ya no queremos más maná, estamos cansados, cayendo en la rutina, cayendo en la monotonía. Dejaron de valorar un signo de Dios porque se les volvió ordinario, cotidiano, de todos los días, y se hastiaron. Un alimento temporal que era figura del alimento verdadero. La verdadera hambre nuestra es de algo más. Todos nosotros, ustedes y yo, nos cansamos de todo, de lo que podemos encontrar como novedoso al principio, por la rutina, por la falta de apreciación, por la falta de contemplación, de novedad, llega después de un tiempo a cansarnos. ¿No es eso lo que manipula la propaganda, lo que tratan de meternos como necesidad? ¿Cómo pueden crear en nosotros los medios de comunicación necesidades que no tenemos? Porque saben darle al hombre donde le duele. Le crean necesidad de algo nuevo que no tenía y por eso lo manipulan fácilmente. Porque en el ser humano hay un anhelo de eternidad, hay un anhelo insaciable de felicidad, que trata de comprar por un ratico, que trata de comprar por un momento, por un instante, pero que no le va a llenar. Nuestra hambre escondida y manifestada a través de estas hambres diarias de consumir, de tener, de comprar, de renovar. Detrás de eso y en medio de eso y a través de eso está el anhelo de algo más grande. Verdadero pan del cielo. La expresión central del Evangelio de hoy. Verdadero pan del cielo. ¿Qué significa cada palabra de esta frase que nos da Jesús hoy? Verdadero, real, no efímero, como el maná en su momento. Novedoso, maravilloso al principio, pero después ya hastiaba al pueblo. Pero el pan del cielo es verdadero porque es real, no es efímero. No me lo van a quitar dentro de un tiempo. No es pasajero porque después lo voy a perder. No me lo van a robar en cualquier momento. No lo tengo que guardar dentro de una caja fuerte para que no lleguen los ladrones y me dejen sin nada. Es verdadero, es real. Y el ser humano anhela algo verdadero, algo real. Y el Señor nos dice, yo soy ese pan verdadero, verdadero pan del cielo. La expresión pan que el Señor utiliza en este sermón del pan de vida de San Juan en el capítulo 6. Esa expresión del pan, ¿a qué hace referencia? Obviamente a el alimento. Él se nos da como alimento. Sabe que el ser humano tiene hambre, ansiedad, necesidad de plenitud, que es aspirante indigno de eternidad y de plenitud. Es el alimento que sacia. Y finalmente, pan del cielo. El cielo puede sonar algo muy abstracto. ¿Qué es el cielo? Sino la presencia soberana de Dios. Porque el cielo ni siquiera es el lugar donde está Dios. Porque si Dios necesitara un lugar para habitar, ese no sería Dios. Dios sería el lugar que lo alberga. Pero es que el cielo no es el lugar donde está Dios, como si Dios dependiera de un lugar para estar o para ser. El cielo es Dios mismo. La expresión cielo significa eterno y presente a la vez, presente aquí en la tierra. Yo soy aquí en la tierra el verdadero pan del cielo. Por lo tanto, no es una abstracción, es el don de Cristo como pan que da vida a este mundo. No es una abstracción, no es algo que tenemos que imaginar etéreo, más allá de nosotros, detrás de la estratosfera. Ese pan verdadero del cielo no está en el cielo, escondido, abstracto, oculto. Ese pan del cielo está en la tierra por el misterio mismo del don de Cristo entre nosotros. No es una abstracción, es un dato histórico. La presencia del Hijo de Dios entre nosotros no es una cuestión de creyentes religiosos, de cristianos o católicos. El hombre llamado Jesús de Nazaret históricamente pisó esta tierra. No es una abstracción, es Dios presente en las palabras, en las obras y en la misma inmolación de su Hijo por amor a nosotros. Una inmolación que escandalizó en su momento, una inmolación que hizo que salieran despavoridos los apóstoles,
que muchos no entendieran, de la que otros se rieron, porque al fin y al cabo, esa inmolación es un misterio. Y recuerden que en griego la palabra misterio significa sacramento. El Señor está entre nosotros en forma de sacramento, su presencia. ¿Qué es el sacramento? Es la presencia del Señor, que no se reduce a una persona en concreto, a algo material en concreto. Es la presencia que nos habita y está misteriosamente, sacramentalmente entre nosotros. Jesucristo, el sacramento del Padre, y la Iglesia, sacramento del Hijo. Dios realmente presente. Los judíos que antes cuestionaban, entonces lanzan la expresión, y los discípulos, danos siempre de este pan. Señor, danos de este pan. Necesitamos ser saciados. Algunos hemos descubierto que el vacío del corazón del hombre tiene el tamaño del amor de Dios. Así es su vacío, así es su hambre y así es su sed. Señor, danos siempre de este pan. ¿Recuerdan también a la samaritana? Cuando le decía al Señor, Señor, dame siempre de esa agua, la que me sacie, que no tenga que volver aquí a buscarla. No quiero más hambres, no quiero buscar lo novedoso, no quiero ser esclavo de lo que me atraiga, lo que me entretenga, lo que me dé el placer del momento, lo que excite simplemente sentidos a su más alto grado. Quiero lo que me dé la estabilidad, la paz. Señor, danos siempre de este pan. Y está más allá de cosas por tener, de cosas por acumular, de cosas por estrenar. Señor, danos siempre de este pan. Y finalmente termina el Evangelio con esa expresión, ir a Él. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca más sed. No es algo mágico, elígelo libremente. Ahí está la gracia, Él está presente, pero no te va a escandalizar, no te va a abrumar, no te va a dejar boquiabierto. El milagro de su presencia está en la capacidad de tu elección libre. Elígelo libremente, elige la fe, elige creer, ir a Él. No esperes que se te aparezca de manera que te colme, te sorprenda, te deje boquiabierto. No va a pasar. Elígelo libremente, decididamente. Construye una relación viva, religiosa, sacramental con Jesús. Eso es ir a Él, creer en Él. Construye tú. Se te ha dado la capacidad de elegir, se te invita a la fe, entonces construye una relación libre, decidida y verdaderamente religiosa con el Señor. Amén. Se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y entre toda su santa Iglesia.
Así sea. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo. Y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es digno y justo, es nuestro deber y salvación, proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir, y aunque sacrificado, está siempre vivo. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En un instante ofrezcámosle al Dios de la vida que está entre nosotros nuestras intenciones y necesidades, nuestras esperanzas y agradecimientos, las angustias de tantas personas sin empleo, el hambre que ya empieza a cundir fuertemente en muchos hogares y familias. Danos siempre de ese pan, danos sentido ahora que parece que nada lo tiene. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos, sin Dios y sin ley, que vagan por los caminos de este mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, del mal en todas sus formas y manifestaciones, como se nos presenta y manifiesta hoy en día. Líbranos. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado grave, nos sintamos cada día protegidos, sobre todo en estos días difíciles, mientras esperamos hasta la muerte la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices, invitados e invitadas a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, dice Jesús. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed, nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aleluya. Oremos. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios, que por la resurrección de su unigénito, tuvo a bien dispensarles las gracias de la redención y de la adopción, con su bendición les conceda disfrutarlas. Amén. Amén. Que aquel de quien por la redención recibieron el don de la eterna libertad, les conceda bondadoso tener parte en la herencia eterna. Amén. Y pues por la fe en Él, en el bautismo, ya tomaron parte en la resurrección, merezcan desde ahora, por una vida santa, ser admitidos en la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus necesidades, les ayude en todo y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
es más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares.